Gracias, padre. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Torres, soy el secretario de la Dimensión del Cuidado Integral de la Creación. Eh, voy a estar esta tarde con ustedes acompañando a esta exposición, a la sesión de hoy, al diálogo, especialmente a lo que se vaya generando como reflexión profunda de la charla del doctor Carlos. Voy a presentarles eh, al doctor Carlos Camacho Alfaro. Él es historiador por la UNAM y politólogo del Instituto Mexicano de Estudios Políticos AC, director del Seminario Político del 2008 al 2021, más de 40 años de experiencia en el análisis político y social, funcionario público en comunicación social y derechos humanos, especialmente en la defensa de las víctimas. Como funcionario público ha realizado diversos estudios y campañas en favor del medio ambiente en las áreas naturales protegidas. Fue también jefe de información de dos presidentes de la CONCAMIN, de 1990 al 93, y ha realizado numerosos estudios sobre la industria y las relaciones con la comunidad, especialmente en zonas indígenas, para la comunicación y protección de la comunidad. En estos temas ha sido consultor de importantes empresas como Gilsa, Yesos Panamericano, Cementos Apasco, entre otros. Fue asesor de información, estudios especiales y análisis de la Comisión Episcopal para la Paz y Reconciliación en Chiapas y de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de 1997 a 1999, conferencista de la USEM, del INDOSOC, de American Chamber y diversas universidades públicas y privadas. Y también ha publicado diversos libros en editoriales como Diana, Planeta, Hobbiton y Grijalbo. Pues le damos la bienvenida, don Carlos Camacho Alfaro. Le escuchamos para su reflexión y luego pues tener este intercambio de ideas. Gracias, padre. Ya hizo usted la presentación. Me gustaría a mí señalar algo que me pareció muy interesante en relación con esta charla. Fíjense ustedes que en el curso de mi profesión y dando algunas conferencias sobre el tema, muchas veces he expuesto el hecho de que en el año 2000 a los mexicanos nos ocurrieron cosas muy interesantes. Aparte de que entramos a un nuevo milenio, ¿no? Entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, con lo cual México ya tenía dos muy importantes tratados económicos con el mundo. Esto nos indicaba algo muy importante porque ya teníamos el Tratado de Libre Comercio desde el año 94 con los Estados Unidos y Canadá, y luego el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Esto nos conectaba con las grandes ligas, ¿no? Cuando menos en el terreno económico. Indicaba que un país que siempre se consideró subdesarrollado, como México, pues entraba en contacto directo con las grandes potencias del mundo, de los Estados Unidos, Alemania, la Gran Bretaña, Francia, Italia. Con todo el mundo desarrollado habíamos ya establecido los tratados de libre comercio. Y fíjense ustedes en una cosa muy interesante: cuando se negoció el tratado con la Unión Europea, ellos enviaron una comisión a México para hacer los estudios en relación con la legislación mexicana, porque como ustedes saben, hay cláusulas de naturaleza política con el tratado con la Unión Europea, porque ellos no realizan el libre comercio pues con naciones que tuviesen, que no tuviesen un régimen democrático. Entonces mandaron una misión, mandaron varias, pero una de las misiones más importantes fue aquella que debía dictaminar cómo estaba
establecida la legislación mexicana en relación con varios temas que no necesariamente tocaban el libre comercio, sino otros temas que podrían considerarse adyacentes o colaterales, como son régimen político democrático, régimen de derechos humanos, régimen con el medio ambiente, y el resultado fue muy interesante. Miren ustedes, aquella comisión de la Unión Europea terminó su trabajo e hizo un informe. En ese informe lo que más se destacó para tomarlo en consideración fue el hecho de que fue una sorpresa para la misión europea encontrar que México tenía una de las legislaciones más avanzadas del mundo en todas estas materias, en derechos humanos, en medio ambiente, en régimen político democrático. Yo creo que algunos de ustedes se van a acordar que incluso la tecnología electoral del Instituto Federal Electoral Mexicano fue exportada a varios países por el grado de organización y eficiencia del Instituto Federal Electoral. Resultó que pues ahora México tenía misiones en otros países en los que podía exportar su tecnología electoral, cosa que pues era maravilloso para México, ¿no? Pero ¿recuerdan ustedes de dónde venimos? Venimos de un régimen en el cual pues se caracterizaba justamente por todo lo contrario, ¿no? Ustedes recordarán que todavía, quizás algunos de nosotros todavía vivimos aquel régimen en el cual el PRI no perdía una sola elección, no, pero ni municipal, ni a las canicas perdía el PRI. Se conocía en ese entonces al partido, con cierta sorna le decían el partido aplanadora, porque pasaba por encima de todos, no perdía absolutamente ninguna elección. Sin embargo, hubo una lucha democrática muy fuerte del pueblo de México que le duró cuando menos 30, 35 años para poder organizar un sistema electoral que estuviese, digamos que a la altura de los mexicanos para que se respetara el voto. Este Instituto Federal Electoral pues resultó pues, al mismo tiempo muy caro. En ese tiempo, en el año 2000, me estoy refiriendo, pues se decía que era el sistema electoral más caro del mundo, pero también muchos países reconocieron que era altamente eficiente, ¿no? Debemos recordar que en aquel entonces el Instituto Federal Electoral acababa de ser renovado porque al principio el Instituto Federal Electoral pues estaba presidido por el gobierno, ya lo saben ustedes, y además tenía representantes oficiales que uno pertenecía a la Cámara de Diputados, otro a la Cámara de Senadores, es decir, del PRI. Estaban representantes de los partidos, empezando por el PRI, luego el PPS, luego el PAR, pues también son del PRI, pues eran partidos satélites, todo el mundo lo sabía. Pero la gran lucha del pueblo mexicano de veras fue muy significativa, muy importante, y en el año 1996 se emprendió una reforma fundamental que consistió en sacar al gobierno de los procesos electorales en México. Ese fue el gran logro, porque se acreditó y está acreditado que el principal organizador de los fraudes electorales, pues es nada menos que el gobierno. Entonces fue un gran triunfo aquella reforma del año 1996 porque consiguió sacar al gobierno del IFE y convertir al IFE en un organismo ciudadanizado. Bueno, pues nada más salió el gobierno y a la elección del año siguiente, que fue la elección del año 1997, pues resultó que la oposición ganó la mayoría en el Congreso. Fíjense ustedes qué cosa tan maravillosa. En cuanto sacamos al gobierno, y digo sacamos porque fue
una lucha ciudadana, perdió la Cámara de Diputados y en la siguiente elección presidencial perdió también la presidencia de la República. Es decir, que logramos construir un IFE muy interesante, un IFE ciudadanizado. Recordarán ustedes que en ese entonces el presidente del IFE era José Woldenberg. Entonces, allí tuvimos un cambio político enorme, porque todavía hasta pocos años atrás teníamos a alguien que le denominábamos el gran elector, y ese gran elector era el presidente de la República. El presidente Adolfo Ruiz Cortines, el presidente del PRI, el presidente del partido, le llevaba las listas de los posibles candidatos al presidente de la República, y el presidente de la República, recordarán ustedes, el procedimiento los palomeaba. En ese sentido, el presidente Ruiz Cortines dijo alguna vez, mientras estaba palomeando las listas, dijo: hombre, pues es que tengo la delicada misión de interpretar los sentimientos del pueblo de México. Y que eso sucedía, que el palomeado resultaba ser nuestro gobernador, el palomeado resultaba ser nuestro diputado, el palomeado resultaba ser nuestro senador. Entonces, era verdad, el presidente de la República tenía esa delicada misión de interpretar los sentimientos del pueblo de México, y él elegía desde antes, porque ya sabíamos nosotros, siempre lo supimos, que el candidato del PRI iba a ganar las elecciones. El proceso se fue modificando durante los últimos 30 años del siglo XX, y como les digo, cuando llegó el año 2000, el triunfo de Vicente Fox fue fabuloso, porque sacó de la presidencia de la República al presidente del PRI que elegía por todos nosotros. Ese cambio democrático fue enorme, fue grandísimo, pero los ciudadanos pues no lo sentimos mucho, porque no modificó mucho las condiciones de vida, ni modificó muchísimos otros aspectos de la vida social. Hubo un problema ahí que no me voy a detener a analizarlo, porque yo pensé en aquella ocasión cuando triunfó el PAN en el año 2000, no soy panista, no he estado nunca afiliado al Partido Acción Nacional, se los señalo. Yo pensé que el Partido Acción Nacional podría ser la nueva fuerza hegemónica del un nuevo sistema político a construirse, sobre la base de que se había logrado, cuando menos, terminar con la era del PRI, porque yo pensaba que una vez que el presidente de la República del PRI se hubiese ido, a ver qué iba a hacer el PRI sin el poder de la presidencia de la República, sin el poder del gobierno. Entonces, ¿por qué creí yo que el PAN podía haber sido la fuerza democrática hegemónica de los siguientes años? Por puro análisis político, no crean ustedes que son simpatías personales o alguna forma de tener inclinación por ese partido. Pensé que, porque tenía todavía en ese año 2000 tenía dos cualidades el Partido Acción Nacional. Todavía se le identificaba con el partido portador de una moralidad pública con base en una ideología demócrata cristiana. Es decir, que podía evolucionar no solamente como un partido que tuviese una moral pública, sino también una moral pública capaz de tener repercusiones en la sociedad, porque ese partido así lo había establecido. Entonces era el portador de la moral pública en esos momentos. Ahorita ya no, esa identidad ante la gente ya la perdió. La otra identidad que tenía el Partido Acción Nacional eran sus procesos electorales internos. Siempre organizaban sus reuniones y de alguna manera había cierta transparencia en la elección de los líderes, la elección de los candidatos, y aunque lo hacían por un sistema de representación escalonado,
como era, como era la convocatoria a los representantes que iban eligiendo a sus candidatos, pero tenía procesos bastante claros. Entonces yo pensé que si se podía explotar por ese lado, pues el PAN iba a tener un buen rato la presidencia de la República y una presencia muy importante en las cámaras y en los gobiernos estatales, etcétera. Pero no sucedió así. ¿Qué es lo que quiero señalar de entrada con esto? Bueno, ustedes saben que de alguna manera importante esta exposición está enfilada a indicar por qué la evolución histórica reciente de la política mexicana nos está llamando ahora sí a participar con mayor activismo en la política mexicana, porque están ocurriendo cosas muy importantes. Volviendo un poco al caso del año 2000, resulta ser que ese gran triunfo de la ciudadanía ya no tuvo una evolución política muy eficiente, por llamarla así. ¿A qué me refiero? Vivimos un proceso político a través del cual los gobiernos del PAN no promovieron la evolución política del país. ¿En qué consistía esa evolución política del país? Señalaría yo cuando menos dos aspectos fundamentales que se mencionaron en aquella época y hoy ya no se mencionan. Uno de ellos consistía en la reforma del Estado. ¿Por qué? Porque se decía, el PAN ha ganado sobre un sistema político y ahora va a gobernar sobre la base de ese sistema político. Necesita evolucionar hacia estructuras democráticas en los cuales se puede establecer una alianza con la ciudadanía. Pero no lo hizo. Al contrario, simplemente el PAN creyó que podía gobernar el país sobre la base de montarse en el Estado tal como estaba. No hubo reforma del Estado. Vicente Fox llegó a la conclusión en una de sus exposiciones que hizo pública, dijo simplemente, no, es que la reforma del Estado no es necesaria y simplemente el país se puede gobernar como una empresa. Lamento mucho que el señor Vicente Fox haya sido de verdad muy, muy pobre en sus concepciones y despreció pues la política y despreció la teoría. Y pensó que él podía salvar a México. Ustedes recordarán la campaña de Vicente Fox, en la que recurrentemente se planteó que ya le urgía salvar a México de la corrupción del PRI, de todas estas cosas. Bueno, fue una gran decepción. Yo no sé, tal vez algunos de ustedes sean simpatizantes del foxismo, pero fue una gran decepción. Y sobre todo en materia de corrupción no se vio mucho el avance del país. Bueno, por otro lado, no le importó el partido para nada y las ideas de su partido, adiós, no. Y se debilitó el partido. ¿Por qué? Pues porque se convirtieron en gobierno y los mejores cuadros del PAN, pues bueno, pues empezaron a ocupar Secretaría de Gobernación, Pemex y todas estas cosas. Y ahí se perdió en gran medida esa posibilidad que yo creí que podía encabezar el PAN en el país. De manera muy, muy similar, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que fue una fusión de las izquierdas, en ese entonces del PRI, la izquierda socialdemócrata del PRI y la nacionalista revolucionaria, se unieron, y ustedes saben que el socialdemócrata Porfirio Muñoz Ledo se unió al nacionalista revolucionario Cuauhtémoc Cárdenas y presentaron batalla en el año 88. Y después, al perder, esa fracción socialdemócrata y la nacionalista revolucionaria de Cuauhtémoc Cárdenas se unieron, se salieron
perdieron la elección del 88. Recuerdan que fue Manuel Bartlett aquel que les hizo la trampa cuando dijo que se cayó el sistema. Bueno, resulta ser que a la postre, bueno, tenemos ahorita al señor Bartlett que ya nos está haciendo apagones. Cuidado y no nos vaya a hacer un apagón el día de la elección, porque yo sí le tengo mucho temor al señor Bartlett porque es capaz de todo. Bueno, en ese entonces, cuando Vicente Fox llegó a la presidencia de la República, empezó a surgir una nueva figura. Esa nueva figura fue la de Andrés Manuel López Obrador, que ya era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Andrés Manuel nunca tuvo la intención de lanzarse a nivel nacional porque él siempre tuvo la ilusión de ser el gobernador de Tabasco. Él quiere mucho su terruño y ya llevaba 2 elecciones en las cuales había perdido la votación. Siempre alegó que hubo fraude en esas elecciones y ya se encontraba en campaña para la elección para el gobierno de Tabasco en el año 1999. Él había sido poco antes el presidente nacional del PRD, el más exitoso de todos, el que conquistó las primeras gubernaturas, y renunció a la presidencia del PRD para lanzarse por Tabasco cuando Cuauhtémoc Cárdenas, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero más que eso, era el jefe nacional del PRD, lo sacó de esa campaña porque Tabasco tiene elecciones casi concurrentes con la elección presidencial. Entonces le dijo a Andrés Manuel, ya no vas a competir por la gubernatura de Tabasco, vente para acá porque vas a ser el candidato al gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces al gobierno del Distrito Federal. Muy bien, para no seguir en el aspecto netamente histórico, me gustaría señalar que la evolución política de ese momento era de lo más interesante que se podía ver y observar. Porque con Andrés Manuel López Obrador creció mucho la fortaleza del PRD y entonces estaba en condiciones también de competir por la presidencia de la República. El problema en esos años para nuestra democracia es que aquel Instituto Federal Electoral, que había sido aquel que permitió el respeto al voto, y no lo permitió porque el gobierno lo quisiera, sino porque la lucha política de los partidos, la presión internacional y la presión de la sociedad civil en México fue muy fuerte. Entonces, el PRI, por los acuerdos con los Estados Unidos y la Unión Europea en los tratados, y por la presión de la sociedad civil mexicana y la presión de los partidos políticos de oposición, se vio obligado a tener que respetar la elección del año 2000, y nomás respetó la elección del año 2000 y perdió la presidencia de la República. Fue una lucha muy fuerte. Todavía seguimos con nuestro problema de la democracia electoral, pero no solamente tenemos ese problema en este año 2020. En este año 2020 se nos han juntado varios otros problemas muy fuertes. Pero quisiera señalar antes que ha sido muy importante para el país estos últimos 20 años, del año 2000 al año 2020. Porque México evolucionó mucho también en el terreno de su economía y de su sociedad. Pareciera que no, pero lo podemos ubicar. Fíjense ustedes que desde el año, aquí están las carpetas que les envié, ojalá y las hayan podido ustedes ver. En la número 3, contando la portada, yo les hice una reseña
de los estudios internacionales más importantes y más impactantes que se hayan referido al caso de México. Goldman Sachs, por ejemplo, en el año 2007, dijo, México en los próximos 35 años ocupará el 5º puesto global. Oigan, señores, afirmar eso es una cosa, ahora sí que del otro mundo, ¿eh? Imagínense que México, la 5ª potencia económica mundial, y lo estaba diciendo Goldman Sachs, que es una de las entidades financieras internacionales más importantes del mundo. Y dicen, ay, caray, pues ¿qué México va a estar así a esa altura? Pues en 2011, ya HSBC pronosticó que México sería la 8ª potencia. Y luego los estudios de PricewaterhouseCoopers, que es la super empresa transnacional que le da servicios a todas las transnacionales, dice que seremos la 7ª economía más fuerte del mundo en 2050. Ah, caray. Y dice, va a estar por encima de Alemania, de España, del Reino Unido, de Francia, de Canadá, de Australia. Oye, ¿qué está pasando? Está pasando un cambio muy importante, por aquello que señalamos al principio. Nos estamos vinculando a las economías mundiales más fuertes, sobre todo a la de la zona norteamericana y a la zona europea. Y esto nos ha revelado una cosa que es verdaderamente maravillosa para los mexicanos. ¿Qué es esto que yo considero verdaderamente maravilloso? Que el mundo nos está descubriendo. No quiero pecar de ninguna manera de optimismo o chauvinismo nacionalista, pero estamos viendo cosas muy, muy importantes en nuestros días, en estos últimos años. Finalizo señalando esto que señalaba BBVA cuando hablaba del mundo en 2050 y señalaba que México también andaría entre las primeras potencias mundiales, y los estudios recurrentes también del Banco Mundial y hay estudios también de HSBC que siguen pronosticando esto. Cuando yo les apunté en la lámina estas cosas, yo he querido llamar su atención sobre algo muy importante, porque no solamente es tener aquel orgullo chauvinista de que, ay, México va a ser una gran potencia. Pues tenemos más de la mitad de la población en pobreza en estos momentos, estamos en el año 2020. Sin embargo, lo que a mí me llamó mucho la atención en el terreno social, cuando menos, es que estos estudios plantean que gran parte de la pobreza en México puede ser superada, sobre todo si nuestra economía se puede insertar eficientemente en la economía global. Sobre todo porque también se ha pronosticado que este año 2020 iba a ser un año, lamentablemente que nos atravesó la pandemia, pero iba a ser el año de México. Sí iba a ser el año de México. ¿Por qué razón? Miren, este año 2020 entró en vigor el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá, el famoso TIMEC. Este año también está programado la entrada en vigor del nuevo tratado renovado con la Unión Europea. E igualmente está por entrar en vigor en este año 2020 el tratado transpacífico con todo el círculo del Océano Pacífico, tanto de Asia con América. Aunque los Estados Unidos, Donald Trump, se salió de ese tratado. Ustedes saben que ha hecho varias torpezas el tipo, pero bueno, México no se salió y estamos ya también con el Tratado del Pacífico. Pero ¿qué sucede en el año 2020 también? Les quiero pedir que pasen a ver la lámina número 8, si nos la podrían poner aquí.
en la pantalla también, porque seguramente algunas personas no lograron ver las láminas, aunque se las mandé. Dice, el México de AMLO, la transición demográfica 1950-2100. Ahora quiero que vean esto, que es muy, muy interesante. Porque vean el año, por favor, el año 2020. Y que vean la proyección hacia el año 2030. Es decir, ya estamos en 2021, enfilados hacia el 2030. México, en estos momentos, aquí en este 21 de enero de 2021, tiene la mayor cantidad y la mayor fortaleza productiva con su población que no va a volver a tener en las siguientes décadas, ni en lo que resta del siglo. Es decir, en este momento, México tiene una población joven que está en la plenitud de sus capacidades productivas y que tiene, por decirlo así, por mencionarlo de esta manera, la misión histórica de conducir al país hacia donde Pricewaterhouse, Banco Mundial, dice que vamos a llegar, que cuando menos vamos a formar parte de las 10 potencias más fuertes del mundo. Esta fuerza productiva es la que en estos momentos está vigente y no la vamos a volver a tener, porque si ustedes ven a la población de México durante este presente siglo, pero sobre todo en las siguientes décadas, verán ustedes en que va a comenzar a predominar la población de la tercera edad, los superiores de los 60 años, y que la población infantil mexicana va a comenzar a decrecer de manera muy sensible y de forma sistemática. Es decir, por esa razón también, el año 2020 estaba considerado o está considerado como un gran año para México. No lo digo yo les he enviado estas láminas para que ustedes tengan la referencia y puedan ver de dónde está tomada la información para que ustedes mismos tengan la posibilidad de verificarlo. Quiero que pasemos a la siguiente lámina, porque quiero que vean la población mexicana en las siguientes décadas. Aquí estamos viendo un fenómeno muy interesante. Espero que todos tengan las gráficas a la vista. Pues la pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Ok. Bien. Vean ustedes que la pirámide de población desde el año 1950 y desde mucho tiempo atrás siempre fue una pirámide, tal como lo observamos aquí. La base siempre fue más amplia, es decir, nos está indicando el crecimiento de la población infantil y la población joven. En 1970 vean ustedes la gran cantidad de gente joven que había en el país. Pero comenzamos a tener un problema en el año 2000. Por vez primera, no solamente en la historia del siglo XX y del siglo XXI, por vez primera en la historia de toda nuestra existencia humana, la pirámide comienza a modificarse. Ya no es pirámide, ya no tiene la base amplia que solía tener. Resulta ser que para el año 2035, vean ustedes, el crecimiento de la población prácticamente está estancado en su base y empezamos a ver cómo se engrosa la población de México en el promedio de los 30 años. Y para 2050, cuando se calcula pues, que México va a estar como potencia, resulta ser que ahora sí la pirámide ya no existe.
vamos a estar recargados como sociedad con una población infantil y una población joven ya bastante más limitada. Por eso es importante llegar a ese año siendo una potencia económica, cuando menos en el tamaño de la economía. Porque vean ustedes que en el año 2050, la parte fuerte de la población nacional, pues ya es muy grande de edad. En ese sentido, yo quisiera llamar la atención de todos ustedes para que desde el principio seamos conscientes del fenómeno demográfico de México, pero es un fenómeno demográfico que, a diferencia de otros países, como nación o potencia emergente, es preciso tenerlo en nuestra mente cuando veamos y examinemos los problemas sociales que tenemos como país. Ahora quiero llamar su atención para que veamos el asunto desde una perspectiva más general, y yo me regresaría a la lámina número 2, por favor, para que ustedes la tengan en la pantalla, en la 2, por favor. La siguiente, la anterior, por favor. Anterior. Esa. México, en estos momentos, en esta situación, tiene que resolver 4 problemas que son los que más le urgen al país. En primer lugar, tiene que resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Tenemos una inseguridad en el país en la cual los registros señalan, dependiendo de las regiones, que 7 u 8 de cada 10 personas se sienten inseguras, pero no solamente se sienten inseguras, sino que además han atestiguado o han vivido de cerca problemas relacionados con la violencia. Estamos, a pesar del cambio de gobierno del año 2018, a pesar de ello, estamos en una situación de violencia creciente. Las estrategias del gobierno federal, a 2 años de su instalación, son pocos, pero no han podido establecer ni siquiera una política de contención. Los crímenes siguen creciendo. Hace un rato daban las cifras de inseguridad y con algunos avances en delitos de alto impacto. Bueno, en gran medida se debe a que pues, todo el mundo está guardado en sus casas, entonces los delitos de relativo alto impacto pues no se han incrementado. Los que sí se han incrementado son, por ejemplo, los asesinatos, las masacres, todas estas cosas. Otra cosa que tampoco disminuirse ha sido la corrupción política y social. Es decir, tenemos un problema, aunque el presidente López Obrador ha dicho que ya no hay corrupción en su gobierno, los estudios que ha hecho Transparencia Internacional han acreditado, yo tengo lo he apuntado en estas láminas para que ustedes puedan hacer referencia a lo que está ocurriendo en el terreno de la corrupción. Y la percepción de la corrupción, al menos en la sociedad, no ha disminuido. Hay una lucha política muy fuerte en estos momentos en la cual pues le han exhibido al presidente López Obrador ciertas cosas relacionadas con la corrupción, que bueno, en el discurso las ha negado, pero a la población le han quedado como imágenes, ¿no? Los famosos 360 millones del contrato a su prima, la cuñada que también anda por los 300 millones ahí de Macuspana que tuvo que renunciar,
los videos donde se puede ver, cuando menos en 2 de ellos que yo he visto, a Pío López Obrador recibiendo dinero, y que a pesar de que la señora Beatriz Gutiérrez Müller diga que son contribuciones muy similares a las contribuciones que hacía doña Leona Vicario a los insurgentes, bueno, pues yo creo que al pueblo de México, a la población, pues no le gusta ver que el hermano del presidente de la República siga pues, recibiendo dinero como se ha recibido tradicionalmente en los fenómenos de corrupción. Eso no le ha gustado mucho a la gente, a pesar de que exista la negativa. Otro problema que tenemos que resolver es cerrar la brecha de la economía globalizada con la pobreza y la desigualdad social, porque seguimos teniendo una pobreza muy amplia en el país y eso está acreditado por los estudios muy serios que han hecho tanto el Coneval como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Estamos en una situación sumamente complicada porque la pandemia 2020 ha sido brutal, sobre todo con la gente más pobre y con los trabajadores que han perdido sus empleos. Yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de pensar cómo las madres de familia viven cotidianamente la angustia de conseguir el sustento diario para sus hijos cuando se han perdido muchos empleos. La mayoría de los empleos acreditadamente perdidos han ocurrido en el sector de los jóvenes y de las mujeres. Por ello es necesario que tengamos conciencia de todos estos problemas, porque si vamos a participar, no vamos a participar a favor del PRI, del PAN, del PRD o de Morena. Yo creo que hay que participar sobre la base de considerar todas estas situaciones por las que estamos transitando. Cuando tengamos que elegir partido o no, eso va a requerir que tengamos una conciencia, yo creo que mucho más amplia de lo que socialmente está sucediendo. Ya vimos una parte del problema demográfico y también vamos a ver algunos problemas de los jóvenes. Y tenemos que seguir diseñando esa estrategia para evolucionar como potencia económica mundial, porque no vamos a resolver muchos problemas sociales si no tenemos los recursos para hacerlo. Yo a veces lo comparo, si ustedes quieren, de una manera bastante sencilla, pero una familia necesita, para poder desarrollar a sus hijos, tener recursos para todo, para la salud, para enfilarlos a la vida productiva. Por eso he creído apuntar y dejarles a ustedes las láminas donde señalo que México requiere en este momento una economía global competitiva. Pero no cualquier economía global competitiva, necesitamos una economía que tenga una clara orientación en la redistribución social de beneficios. Y esa redistribución social de beneficios debe ser una obligación tanto de las empresas como del Estado, porque el problema de la pobreza no es un problema individual, es un problema de todos, es un problema nacional y debemos tener una perspectiva de unidad nacional para enfrentarlo. ¿Se puede o no se puede? Yo creo que sí se puede. Por eso necesitamos también comprender la necesidad de que la ciudadanía se incorpore a la participación política, tal como lo estamos haciendo en estos momentos. Ahorita en estos momentos estamos tratando de adquirir una mayor conciencia de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, pero con el objetivo de tomar decisiones. ¿Qué necesitamos? Además, necesitamos Estado de Derecho. Es decir, necesitamos que se cumpla la ley y que se respete la democracia mexicana y a sus instituciones. Necesitamos instituciones consolidadas. Y aquí vamos a regresar al principio de lo que estábamos hablando. A ver, la Unión Europea mandó a su misión a estudiar las instituciones mexicanas y particularmente la legislación.
Esa legislación, de acuerdo con los diagnósticos de la misión de la Unión Europea, pues era fabulosa. Pero, ¿cuál fue la otra gran conclusión de la misión de la Unión Europea? Tienen los mexicanos una legislación de avanzada y tienen instituciones de avanzada, hasta exportan el IFE. Pero sucedía algo. Ese algo es que no se cumple, ni la ley se cumple como debe de ser, ni los procesos se establecen como deben ocurrir, ni las instituciones funcionan como deben funcionar de acuerdo con el diseño constitucional y de las leyes. ¿Por qué no se cumplen? ¿Cuál es el gran problema de México? Decían en aquel entonces los expertos, el gran problema económico de México es político. ¿Por qué creen ustedes que sucede este problema? Les invito a que hagamos una primera reflexión conjunta. ¿Qué es aquello que está deteniendo el desarrollo del país y que no nos permite tener un Estado de Derecho y una democracia fuerte? Entre otras cosas, según la lámina que les he enviado, necesitamos cultura de la legalidad, cultura de la pluralidad y cultura de la multiculturalidad en la sociedad y en la política. Pero ¿cuál es nuestro gran problema que nos tiene detenidos, nos tiene enfangados? Ese gran problema es la política. Ese gran problema es la clase política mexicana. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre esto? Ocurre por una institución que nos fue heredada históricamente incluso desde tiempos prehispánicos, pero fundamentalmente fue heredada desde la colonia. Esa cultura no está solamente en nuestra alma, en nuestro espíritu, es una cultura política que está presente en todos los terrenos de nuestra vida política. ¿Cuál es? Es el caciquismo político. ¿Cuál es la característica del cacique? ¿Todos ustedes conocen un cacique o han oído mencionar cacique en el municipio, en el estado, en cierta región? ¿No es verdad? Todo el mundo dice, es que son los caciques es que ese cuate es cacique. Y si es cacique, ¿por qué? A ver, hace poco estuve yo en Saltillo, estudiando un problema del agua. ¿Cuál es el problema del agua? Es que el agua está concesionada, tiene concesionarios. ¿Y a quién se la concesionaron? Hombre, pues al exgobernador. Y al otro exgobernador, y esta otra, pues a los compadres del gobernador. Y esta concesión que tienen estos que son muy ricos es que son socios de Rogelio Montemayor. No, y esta. ¿Y cómo es posible que tengan ellos las concesiones? Pues las utilizan, ¿qué? No, ellos no utilizan el agua. Entonces, ¿cómo es que tienen las concesiones? Pues porque se las asignan ellos mismos y se las asignan a sus allegados, a sus compadres, a sus amigos, a sus socios, y rentan esas concesiones, incluso se las rentan a la industria, y de allí obtienen, pues, una gran cantidad de dinero de ganancias, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es que pueden imponerse a la ley los caciques? Es que es un sistema. ¿Qué quiere decir?
que es una serie de componentes que están interconectados y funcionan entre sí. No es cuestión de que exista un cacique, no es cuestión de que existan dos, es que existen todo un sistema interconectado al cual le hemos llamado también el caciquismo, y pueden hacer con la ley lo que se les venga en gana, pueden hacer con las instituciones lo que quieren. ¿Por qué? Porque pueden, porque tienen el poder. Cuando los ciudadanos tengamos el poder, las cosas van a cambiar, como cambiaron en otros. Si otros países pudieron, nosotros creo que también podemos hacerlo. Pero por ello, es importante, para mí, el título de esta charla, que es la participación ciudadana y cómo pasar de la apatía a la participación, tiene que ver con el hecho de cómo evolucionamos como sociedad civil, y asumimos que las cuestiones públicas precisamente son públicas porque nos interesan a nosotros, los ciudadanos. La construcción de ciudadanos es muy importante en este momento. Muchos organismos europeos le han llamado la construcción de ciudadanía. Muy bien. Estamos en ese proceso. Necesitamos ahondar ese proceso, incorporándonos a nuestra medida, con las posibilidades que tengamos, pero aportar nuestro granito de arena a la participación política, porque a partir de todas estas discusiones y de toda esta forma de extender el conocimiento, es como debemos participar. No se trata de participar porque de repente nos indignamos, ¿no? Como le pasó al pueblo de México, pues, ¿qué le pasó al pueblo de México en 2018? El gran cambio del 2018 fue fabuloso, pero como dice el dicho, ten cuidado con lo que le pides a Dios, no vaya a ser que te lo conceda. Teníamos ganas de que desapareciera el PRI, de que se fuera el PAN y el PRD, porque nomás no daban resultados, ¿verdad? Se veía que el cambio político, pero ellos se seguían repartiendo el botín, agarraron, y decíamos, bueno, todavía no le hemos evolucionado hasta donde deseamos. Bueno, pues hay que seguir participando. Porque el caciquismo no se ha ido, ¿eh? Cuando escuché, por ejemplo, yo soy historiador, ya lo saben, y soy politólogo. Cuando escuché que alguno de mis amigos me decía, bueno, es que el PRIAN y el PRIAN-PRD, porque él es muy López Obradorista. Está bien, lo respeto que seas López Obradorista y lo que quieras. Pero pues el primer PRIAN-RD que yo vi no fue de sí por México o va por México. Le digo, el primer PRIAN, pues ya lo tengo aquí enfrente, contigo, con tus morenistas. Perdón, pero Marcelo Ebrard era presidente del PRI. Y López Obrador fue presidente del PRI. Manuel Bartlett pues, fue candidato presidencial del PRI, o precandidato presidencial del PRI, cuando menos en 2 ocasiones. Le digo, Ricardo Monreal, presidente del PRI Zacatecas, y luego, bueno, en fin, le digo, mira, el problema es que tenemos que luchar contra el caciquismo político, porque la forma de evolucionar de este país requiere que la fórmula política se modifique a favor de los ciudadanos. Yo, por ejemplo, esto sí se los puedo decir así, yo sé que hay entre ustedes algunos simpatizantes, varios simpatizantes del López Obradorismo, pero a mí no me gusta cómo ha tratado a la sociedad civil, porque he dicho que las organizaciones civiles son corruptas e hijas del neoliberalismo. Pues sí hay de esas, ¿eh? No lo vamos a negar. Su partido, el PRD, inventó muchas organizaciones de la sociedad civil para ganar dinerito. Perdón que lo diga así, pero
Es verdad, yo lo vi. Pero también he estado con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y esas personas son padres y madres de familia que andan buscando a sus hijos, a sus hijas, con la pala en la mano, luchando por tener siquiera para el transporte público, y no es admisible que una responsabilidad que es del gobierno le achaque a las organizaciones civiles que son corruptas y las pobres señoras buscando a sus hijos, tratando de luchar. Ustedes conocen, por ejemplo, el caso de Maricel Escobedo, cómo la mataron ahí enfrente del Palacio de Gobierno. No puede ser posible. Le dieron un balazo ahí en la espalda y en la cabeza a un miserable. ¿Por qué? Porque andaba pidiendo justicia para su hija. Y organizaba, creo que sí se llamaba la organización Justicia para Nuestras Hijas. Oye, no es aceptable que les digas que son corruptas y neoliberales, por Dios santo. No es aceptable que hayas organizado la Guardia Nacional porque la situación está muy, muy difícil para toda la población y tengas 27,000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera parando a los pobres migrantes. Digo, perdón. Bueno, sigamos nuestra exposición, porque quisiera que pasáramos a la lámina número 5, que se llama El Estado tiene el poder. Es muy importante que reflexionemos, si vamos a participar en política, lo siguiente. Vamos a ver qué cosa es el Estado. Quiero señalarles de entrada que el Estado lo tenemos presente en nuestras vidas todo el tiempo, todo el momento, en todo momento. Cuando nos despertamos, lo primero que hacemos al abrir nuestros ojitos es preguntar. Creo que eso es lo que hacemos todos, ¿no? Preguntar, ya sea que tengamos a alguien cerca o que veamos nuestro reloj o nuestro radio, abrimos nuestros ojitos y ¿qué hora es? Bueno, la hora es la que nos diga el Estado. Si ustedes saben que de repente nos dice el Estado, atrás en su reloj, porque mañana les va a amanecer a las 7 de la mañana y no a las 6 como estábamos acostumbrados. ¿Qué sucede en ese entonces? Bueno, el Estado organiza toda la vida social. Si nos levantamos después de preguntar la hora y vamos, nos bañamos, desayunamos, nos subimos a nuestro carro. ¿De qué lado está el volante? Está del lado izquierdo. Y toda la ciudad y todas las carreteras y toda la vialidad está organizada en relación con tener el volante en el lado izquierdo de nuestro auto. ¿Quién organizó todo eso? El Estado. Llegamos, agarramos nuestro carro, nos vamos a trabajar y nos encontramos en las ciudades un aparatito que tiene sus luces, que se llama el semáforo. Y si está en rojo, ¿qué quiere decir? Pues es una señal, ¿no? Y quiere decir que nos detengamos. Y cuando está en verde, avanzamos. ¿Quién nos estableció eso? El Estado. El Estado está todos los días con nosotros, en todo. Pero hace cosas mucho más importantes. Por ejemplo, el nombre de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo nos llamamos? A ver, yo me llamo Carlos Camacho. ¿Y quién dice que usted se llama Carlos Camacho? Ah, pues, saco mi credencial del INE, ¿no? El INE, aunque no es del gobierno, sí es del Estado. Y dice, no, pero pues con esa credencialita, pues no. Ah, bueno, pues entonces saco mi acta de nacimiento. O mi CURP, ¿no? Y entonces, el que acredita que yo me llamo Carlos Camacho, el que acredita el nombre de todos nosotros es el Estado. Pero no solamente hace eso, hace muchas otras cosas más muy importantes. Por ejemplo,
el matrimonio. Vamos a tocar un tema que es muy áspero, muy difícil, muy complicado para los católicos, pero hay que ver esta situación. El matrimonio, si nos referimos a la historia, desde la historia antigua hasta la historia más o menos reciente del siglo XVIII, XIX, el matrimonio siempre ocupó el espacio de lo sagrado, pero después pasó al ámbito de lo civil. Y en el ámbito de lo civil conservó aquello que había venido históricamente desde el espacio sagrado, que la familia se constituía a partir de la importancia que tiene para la sociedad la reproducción y la seguridad de la misma sociedad, y la seguridad que da la familia. Pero resulta que ya no. Ahora la cosa ya cambió. El matrimonio ya no es ni es institución sagrada, ni es institución exclusivamente civil, sino es una institución que se ha establecido sobre la base de la preferencia y de la preferencia sexual. En fin, esos cambios históricamente son monumentales y es necesario que tengan ustedes en cuenta que esos cambios ocurren, nos han dicho algunos que son producto de una evolución y que eso es vanguardista. Y dices, a ver, espera. Eso está por discutirse, pero ¿qué es lo que nos interesa en este sentido? Pues debe interesarnos que si existe ahora una legislación que permite el matrimonio sobre esa base, o si hay una legislación que permite, por ejemplo, en México ahora, hacer consultas públicas para determinar qué es lo que va a ocurrir en el país. Si vamos a suspender el aeropuerto y vamos a poner unas mesas en la calle donde cualquiera puede ir a votar y con eso se suspende el aeropuerto, se me hace muy difícil que siga evolucionando México por la senda del Estado de Derecho. Necesitamos cosas mucho más serias para establecer la consulta popular. La consulta popular está establecida en muchos países, ¿no? Los países democráticos avanzados. Pero no podemos nosotros comenzar a practicar una consulta popular poniendo mesas en la calle y boletas que imprimimos donde se nos pueda pegar la gana. Pues así se suspendió el aeropuerto. Y con una consulta de esa naturaleza también se dijo que el Tren Maya estaba aprobado en su dimensión ecológica. Bueno, espérame, es que está pasando algo en México que no está funcionando bien. Necesitamos hacer las cosas de manera distinta, necesitamos hacerla con reglas muy, muy claras. Pero si alguien está violando las reglas y si alguien no está procediendo como se debe proceder, conforme al Estado de Derecho, es porque tiene el poder para hacerlo. E igualmente, aquí vuelvo a insistir a la importancia de la participación ciudadana, de la participación civil en los problemas nacionales, en los problemas del país. Porque necesitamos detener a todas esas fuerzas políticas. No me estoy refiriendo exclusivamente a Morena, ya mencionamos que el PRI, el PAN y el PRD se las gastan, pero de una manera igual. Necesitamos detener el caciquismo político como sistema, no solamente porque digamos, ay, detuvimos a un cacique y ya lo echamos para abajo, porque si no nos vuelve a regresar. Lo que necesitamos es evolucionar desde un sistema institucional y un sistema jurídico que nos permita la participación ciudadana. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que consideremos que el PRI del siglo XX secuestró la política. Y recuerdan ustedes que solo hacían política los que estaban en el PRI. Y algo los ciudadanos no teníamos la oportunidad de hacer política. Es decir, ¿qué significa esto de hacer política? Que los ciudadanos no estamos
en la estructura de las decisiones. Por eso yo estoy en contra de que el presidente actual, López Obrador, proponga que hay que desaparecer los organismos autónomos, pues de lo poquito que hemos podido lograr, ¿no? Es decir, tener participación ciudadana en el INAI para saber qué es lo que está haciendo el gobierno o para obligarlo a que cumpla con las leyes a través de las comisiones estas de competencia o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Porque hicieron, acuérdense ustedes, hicieron lo que quisieron. Carlos Salinas de Gortari le dio teléfonos de México a Carlos Slim. ¿Por qué? Pues porque quiso y porque podía. Igual sucedió cuando privatizaron los ferrocarriles, se lo dieron a sus amigos. Cuando privatizaron las líneas aéreas. Y todavía siguen con problemas. Pero necesitamos establecer un sistema en el cual la sociedad civil tenga la capacidad de participar en las decisiones políticas. Y para eso necesitamos organismos en los cuales se integre el peso de la sociedad civil. Bueno, estamos en ese proceso. Permítame que avancemos un poco en las láminas, porque quiero pedirle que vayamos a la lámina 10, que lámina 10 dice México, desocupación y empleo. Ahorita estamos en un problema bastante fuerte. Esa lámina, porque esta lámina nos indica muy bien qué es lo que ha sucedido en México en este año 2020. Estamos en un atolladero muy fuerte. Esta tabla es muy famosa porque se conoce como la tabla de Jonathan Heath. Jonathan Heath es uno de los subgobernadores del Banco de México que fue propuesto por el presidente López Obrador y se aprobó por parte del Banco de México. Jonathan Heath señaló que entre los meses de abril y mayo de 2020 teníamos en México 12 millones de desocupados. Entre los empleos formales perdidos y que son registrados en el Seguro Social, como los empleos informales. Y tanto los empleos de tiempo completo como los de menor al tiempo completo. La situación del empleo va a ser una cuestión muy grave para México en los siguientes años. Ya lo tenemos presente en los siguientes días, en los siguientes meses. Porque la desocupación es muy amplia. La pandemia ha sido brutal y ha impactado muy fuerte al país. Pero también ha habido un problema con la política de apoyos del gobierno federal. ¿Cuál ha sido esa? Pues prácticamente cero. Solamente otorgó 25,000 pesos a las pequeñas empresas como un crédito. O sea, ni siquiera fueron apoyos como el gobierno de Estados Unidos que les dio dinero a la población, muy, muy importante. Ya viene el segundo programa ahora con Joe Biden. Bueno, aquí tengan dinero, estás desempleado, te toma dinero, compra, consume para no desestabilizar a la planta productiva. Todos los países salieron a la planta productiva. Yo no me explico en qué racionalidad está el gobierno mexicano de no establecer una estrategia de defensa de la planta productiva. Defender la planta productiva no solamente significa defender a las empresas, significa defender a los trabajadores también. A ver, ¿qué nos está pasando con esto? Las micro, pequeñas y medianas empresas otorgan el 80% del empleo en México. Y la crisis de la pandemia
les está pegando a esas empresas, porque las empresas grandes tienen dinero para sobrevivir, tienen la capacidad de incluso de endeudarse, ¿no? Y retomar su línea productiva, pero las pequeñas no. El dato oficial, perdón, el dato oficial en este momento es que hay una mortandad de 500,000 de pequeñas y medianas empresas que se han perdido. 500,000, pues imagínense ustedes cuántos empleados se quedaron allí sin trabajo. Es un drama de la vida cotidiana, el empleo. La siguiente lámina, por favor, nos está indicando que quienes más han padecido, vean ustedes esta lámina, es sobre la ENOE, quiere decir Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Quiero que vean ustedes que a quienes más les está pegando la situación del empleo es a las mujeres. Y quiero adelantarles algo muy interesante. Fíjense ustedes en esto. La matrícula escolar en la preprimaria, en la primaria, en la secundaria y a nivel preparatoria o media superior, la matrícula escolar femenina es mayor a la masculina. Imagínense ese gran cambio histórico que estamos viviendo. Por eso vemos a las mujeres en acción todo el tiempo. A nivel profesional, a nivel licenciatura, casi están a la par ya, andan por ahí del 47-48%. Pero a nivel posgrado, también son mayoría las mujeres. Así es que, mis queridos amigos machistas, prepárense porque las mujeres van a acabar con todos. Ese cambio social, ese cambio cultural, es muy importante, trascendental para México, porque gran parte de la fuerza productiva que supuestamente nos iba a llevar a ser una potencia económica mundial está ubicado en la fuerza femenina. Esto es muy importante que lo tengamos presentes todos. La educación es muy importante en este sentido. Ya han apuntado mucho también, sobre todo en las reflexiones que se hacen cada año en la reunión en Davos. Y le han dicho a México en gran medida que tiene que cambiar su educación, que necesita tener una educación mucho más ubicada en el terreno de la ciencia y la tecnología y las tecnologías de la comunicación. Y gran parte del país lo ha logrado, ¿eh? Pero también estamos muy detenidos en la política, porque pues, ha regresado el Bester Gordillo y una buena parte de su influencia. Le devolvieron la influencia a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, bajo ninguna circunstancia, yo como historiador pienso que no se debe de estimular la educación local, incluso con idiomas locales. Pero el CENTE, la coordinadora, se pone en dimensiones muy difíciles, porque dicen que la educación, que no deben estudiar inglés porque únicamente están preparando migrantes. Vaya, eso es una forma muy limitada de ver las cosas. Yo, por ejemplo, he testimoniado la forma en que los indígenas, muchos indígenas mexicanos migrantes, de repente, imagínense lo que tienen en su cabeza, son trilingües, hablan su lengua originaria, indígena, hablan español y hablan inglés, con fluidez las tres. Entonces, es ese argumento de que hay que dice la gente que nomás estamos preparando migrantes, pues es una falacia. Y también hay muchos problemas ideológicos en el terreno educativo, por lo cual conviene que hagamos una reflexión también muy profunda de lo que está sucediendo.
Por favor, pasemos a la lámina 14. Solo quiero darles como dato el hecho de que en México existen 35 millones de hogares. Ahí, por favor, existen, y de estos 10 millones de hogares están encabezados por mujeres. Quiero que vean la distribución de los integrantes. Me he preocupado por seleccionar algunas láminas, todas ellas con fundamento en las cifras oficiales, para que vean ustedes cómo son los hogares mexicanos, al menos en este nivel de la cantidad de integrantes. La mayor parte de la cantidad de los hogares mexicanos tiene cuatro integrantes. Es decir, históricamente se nos ha reducido mucho, pero esto no implica otra cosa más que el hecho de que la familia rural, que era una familia bastante amplia, pues prácticamente ha desaparecido del país, ¿no? Y tenemos ahora ya las familias urbanas que se caracterizan por tener una menor cantidad de integrantes. Y el hecho también muy importante de que la mayor parte de bueno, una buena parte de los hogares mexicanos, 10 millones de ellos están encabezados por mujeres. Yo siempre me he preguntado, ¿dónde está la responsabilidad de los 10 millones de hombres que también contribuyeron a ese hogar? Tenemos un problema social de esa naturaleza y hay que atenderlo, porque no le podemos dejar a las mujeres toda la responsabilidad de esa naturaleza. Bueno, la inseguridad, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Miren, la inseguridad va al alza. Estas cifras son cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se refiere a los homicidios dolosos. Es decir, que México está convertido en un terrible panteón, en una terrible cantidad de muertos por cuestiones de violencia. En el año, el gobierno actual no ha podido detener esa violencia. Yo no estoy muy, ustedes verán cómo de repente la violencia se destapa en el año 2005, 2006, que le achacan a la violencia a la declaración de la guerra de Felipe Calderón. Luego baja un poco hasta llegar al año 2015, donde se nos vuelve a destapar y se vuelve a... han dicho que le quieren echar la culpa a Felipe Calderón y a Peña Nieto, pero no es tanto la culpa de Felipe Calderón, ni es la guerra de Calderón como quieren. Es el cambio en el mercado de las drogas. Lo que nos está indicando el cambio de las drogas con Felipe Calderón es el ascenso de los cultivos de amapola y de heroína en México, y el control de las consecuentes rutas del tráfico. Y la parte que le corresponde de 2013 y que vuelve a crecer, ustedes lo pueden ver aquí en las curvas, es la parte que corresponde al incremento de la importación de las anfetaminas y todos los precursores químicos que vienen de Asia. Entonces, esta gráfica que nos está señalando por qué se han incrementado los índices de homicidios dolosos y toda esta cosa, nos está indicando cambios en el mercado. Ciertamente también coincide con la guerra de Calderón y con el de Peña Nieto, pero López Obrador no ha podido detenerlo. No quiero pensar que a López Obrador se le achaque acuerdos con el narcotráfico, a pesar de que mucha gente no está de acuerdo con lo que sucedió con Ovidio Guzmán, o que el presidente con mucha familiaridad se baje y salude a la madre del Chapo Guzmán, o que en las mañaneras públicas diga, no, pues es que el Chapo, digo, perdón, el señor Guzmán, por Dios santo, no corresponde a un presidente de la República hacer esas cosas. En fin, cada quien lo juzgará. Pero sí quiero señalar que este incremento de los homicidios dolosos
está conectado con un problema muy fuerte que es de naturaleza estructural y que es el cambio de la composición en el mercado de las drogas y del consumo en los Estados Unidos. En ese terreno estamos. Aquí les muestro una lámina de lo que es México 2020 en relación con el asunto muy importante de la corrupción. La corrupción efectivamente tiene un costo muy alto para México y podemos ver en esta lámina cómo, al menos en lo que se refiere a los índices de percepción de la corrupción, pues sí, más o menos se mantiene constante. Bajó un poco en el 2016 y bajó al 30%, de un 34% en 2012, por ejemplo. Y luego bajó más al 29% en 2017. 2018, todavía el gobierno de Peña Nieto bajó a 28. En 2019, que ya le correspondió a López Obrador, pues prácticamente la percepción de la corrupción entre la población pues se mantuvo. Voy a pasar un poco rápido en otras láminas porque me interesa que lleguemos a considerar diversas situaciones en la oportunidad que tengamos de tener un diálogo. En la siguiente lámina, que es la número 17, tenemos un cuadro resumen que se llama México, la mitad de su población en pobreza. Allí están muy claramente establecidos los datos. Si ustedes abren la página de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Pobreza, el Coneval, van a encontrarse con esta lámina que yo les he traído aquí a la pantalla y que nos señala cómo pues una parte muy importante de la población, prácticamente la mitad de la población, se encuentra en una situación de pobreza y de pobreza extrema. Ya ustedes lo analizarán con detalle porque ya todos espero que tengan esas láminas, cuando menos en sus correos electrónicos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Quiero que vean ustedes que en estos momentos estamos pasando por un momento extremadamente difícil para la población. Un momento sumamente complicado porque en el curso de solo un año y por efectos de la pandemia, hemos pasado de 22 a 32 millones de mexicanos en pobreza extrema. Es decir, que aquellos mexicanos, aquellos 10 millones de mexicanos que estaban en la línea de arribita de la pobreza extrema cayeron, pero son muchísimos, oiga. Es decir, y tenemos entonces a finales de 2020 una pobreza extrema que abarca 32 millones de mexicanos. No puede ser posible. En estos momentos somos unos 130 millones de mexicanos. Es decir, que 32 millones en pobreza extrema por efecto de la pandemia y también por efecto de que no hubo programas de rescate social, más allá de los programas sociales que ya se venían aplicando, hay que decirlo también incluso desde la época de Calderón y Peña Nieto, aunque no con la estructura que tienen actualmente. Pero quiero que vean ustedes cómo ha evolucionado la tasa de la pobreza laboral, que es muy importante, es la línea roja, se nos ha destapado. Y la pobreza laboral es que la gente no tiene empleo, o cuando lo tiene, percibe ingresos que no le alcanzan ni siquiera para la canasta básica. Esa es la importancia que tiene esta lámina. Por favor, quiero que la evalúen y vamos a seguir, porque si no, no vamos a alcanzar a ver. Los temas ustedes saben que son inmensos. La siguiente lámina, por favor. Déjenme enseñarles lo que yo considero que es una radiografía de México. Si podemos pasar a la siguiente lámina, a esta, aquí estamos. Esta es una lámina de las clases sociales de México. Está definida en los diferentes estratos
y en las características que tienen esos estratos en un ejercicio que hizo la Secretaría de Economía y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de Economía estableció que en México existe una clase social alta, y que está compuesta por antiguas familias ricas que durante varias generaciones han sido prominentes y tienen una fortuna muy añeja. Ese es el 1% de la población. Ya sabemos incluso que tienen hasta apellidos muy añejos y de rancio, abolengo, y los conocemos. Hay otra clase social en México que es la clase alta-baja. Está compuesta por un 5% de la población, que son aproximadamente 6 millones de habitantes. Esto con la cuenta del año 2015 del INEGI. Son familias ricas de pocas generaciones atrás, sus ingresos económicos son cuantiosos y muy estables, etc. Así los definió la Secretaría de Economía y se publicó en el Diario Oficial de la Federación porque estaban haciendo ellos sus cálculos. Cuando nosotros le metemos numeritos a esas definiciones, yo hice ese ejercicio, nos vamos a dar cuenta de un fenómeno muy complicado para la nación. La clase baja y baja alta, están obreros y campesinos o trabajadores temporales, inmigrantes, la fuerza física de la sociedad, etcétera, está formado por el 60% de la población. Es decir, no tenemos pobres como el 50%, son más. Son cuando menos el 60%, de acuerdo con los datos oficiales y las mediciones oficiales, tanto demográficas como de ingreso y de posición social. Entonces, el 60% de la población mexicana está en condiciones de pobreza. Por eso, desde el principio, en la primera lámina, señalaba yo, hay que romper ese esquema en el cual los beneficios de la ubicación de México en la globalidad no están permeando donde deberían de permear. Pero eso no lo vamos a lograr haciendo políticas redistributivas sobre la base de otorgar pues becas o pensiones que son muy, muy, muy limitadas y que constituyen, a decir verdad, según todos los economistas que han sido consultados, consumos inmediatos. Es muy importante tenerlas, sobre todo si tenemos una población de ese tamaño, en pobreza, pero el problema es que los programas sociales, ninguno está encaminado a superar la pobreza. Ese es el verdadero problema. Necesitamos seguir participando para que la sociedad civil tenga una injerencia efectiva en la política social y determine la manera en que los recursos públicos se deben destinar a la redistribución de los beneficios. Y es un problema muy complicado y es un problema que requiere de muchos expertos. Por eso no cuadra que el gobierno diga que hay que echarle nada más sentido común y que ahora los recursos llegan directamente. Es decir, yo, por ejemplo, estoy en completo desacuerdo en que hayan desaparecido los comedores públicos, o que les hayan desaparecido las guarderías, o que hayan desaparecido la obligación de las madres de recibir la beca, a través de que muestren que tienen a los hijos inscritos en la escuela, porque muchas madres, y lo podemos ver en muchos lugares del país, los tienen trabajando en las calles a los chamacos, y aparte reciben sus pensiones, que los demuestre que tienen a los hijos en la escuela y que demuestre que los está llevando al centro de salud, cuando menos cada 4 o 6 meses. Esos programas sí son importantes, porque además hay que vigilar no solamente que pase eso, sino que los recursos lleguen a la nutrición de los muchachos. Si no tenemos muchachos nutridos, pues no vamos a avanzar. Miren, eso de que México está avanzando, yo sí lo he podido constatar en muchas cosas. Por ejemplo, en 2019 todavía, véanlo por favor, vean la participación de los jóvenes mexicanos en los eventos internacionales. Es increíble. Yo siempre ando presumiendo cada vez que puedo
lo que acaba de suceder en el año 2019. Mis muchachos de Guanajuato, jovencitos de nivel de prepa, fueron a la competición internacional de robótica en China. No sé si ustedes tengan presente aquella noticia. Señores, compitieron contra chinos, norteamericanos, coreanos, ingleses, franceses. Fueron varios países. Y a todos se los sonaron. México ganó el primer lugar. Pero no solamente ganó el primer, ganó el segundo lugar. Pero no solamente ganó el segundo lugar, ganó el tercer lugar también. A todos estos países y a todos los muchachos que están, México les hizo el 1, 2, 3. Y adivinen de dónde son los muchachos. Los ganadores. Son de Guanajuato, los 3. Bueno, algo estamos haciendo bien, quizás no todo. Estamos muy mal en muchas cosas. Y bajo ninguna circunstancia quisiéramos regresar a situaciones añejas. Pero necesitamos no solamente orientar nuestro voto como participación, necesitamos orientar nuestra actividad para fomentar la posibilidad de que la sociedad civil siga teniendo un peso enorme y que siga creciendo el peso de la sociedad civil, tanto en la política como en la economía. Porque no hay que olvidarnos también de que estamos en una fase evolutiva muy importante. O sea, las empresas ya no pueden dejar de responsabilizarse tanto por sus trabajadores como por los daños al medio ambiente, por muchas otras cosas. Igual el gobierno, igual las organizaciones de toda naturaleza de la sociedad civil. Estamos en una fase de transición en la cual, si no somos conscientes de la necesidad de cuidar, por ejemplo, el planeta, de cuidar la relación con por ejemplo, con las mujeres que las descuidamos, ¿por qué? Pues porque fue parte del desarrollo histórico, pero ahora la emergencia histórica es femenina y van a ser mayoría. Entonces, todas esas cosas necesitamos valorarlas, evaluarlas. Yo quisiera que avanzáramos. Carlos, don Carlos, perdón que le A interrumpa, ver, le padre. pediríamos concluir en un par de minutos para abrir un espacio de diálogo y que no nos perdiéramos esta Ya nos oportunidad de pasamos. intercambio. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Usted me indica, padre. Un par de minutos si quiere concluir. Me gustaría señalar que es muy importante este ejercicio que estamos haciendo y sobre todo el ejercicio del diálogo, porque mi intención fundamental ha sido al realizar esta exposición con estas láminas, que ustedes las tengan en su mano, que las puedan tener y sacar a colación cuando esto sea necesario para su reflexión, porque necesitamos incidir en lo que está ocurriendo en este país. A mí en lo particular me preocupa mucho la gran concentración de poder que está estableciendo el actual gobierno de la República. Me preocupa mucho la militarización del país. Me preocupa mucho la concentración de poder político. Me preocupa mucho que esta revolución de las conciencias esté aterrizando en una política que favorece una política de masas, de adoctrinamiento de masas por parte del Estado y que tiene, a mi modo de ver, una clara inclinación evangélico-protestante y que tiene que ver con un plan que está evolucionando y que también lo marqué en estas láminas, de acuerdo con la forma en que este gobierno está apreciando que su revolución debe estar acompañada de un fenómeno ideológico que le denomina la revolución de las conciencias y que ya está ubicado en la educación pública. Es decir,
tiene tres agentes receptores. Quiere llegar a los niños y a los jóvenes a través de la educación pública y llegar a los sectores populares a través de los programas sociales y de una alianza política con una organización religiosa que ustedes seguramente conocen muy bien. Esto es análisis político, no me importa la cuestión religiosa, pero es análisis político. Tiene 4 ejércitos ubicados para esta nueva política de la revolución de las conciencias. Esos grupos son los maestros que van a impartir las clases de ética y de civismo con base en la famosa vía ética, los 200,000 jóvenes que dice Varela que tiene listos en los centros y bancos del bienestar, que yo no creo que sea tanto porque ese señor Varela es un fanfarrón, pero cuando menos sí debe tener un 10%, son 20,000, son bastantes. Me preocupa la forma en que también están actuando los 17,000 servidores de la nación en esta labor de adoctrinamiento y los comités de Morena también. Yo he ido a esas labores de adoctrinamiento. Se reúnen en el comité de Morena en mi colonia. Yo vivo cerca de la Villa de Guadalupe. Vivo a escasas 7, 8 calles de la... Bueno, pues los comités de Morena se reúnen y antes de pasar eso nos leen la cartilla moral de todas estas cosas. O sea, ya están actuando. Me preocupa mucho porque es una política de masas del Estado, pero viola la libertad de los individuos y la libertad de las familias a escoger la religión que quieran. No se puede imponer desde el Estado una política que le abra las puertas a una religión específica y sobre todo a un grupo específico con el cual tiene alianza política. Esa es, digamos, mi preocupación, que tengamos un Estado que está concentrando tanto el poder que ya nadie se atreve a decirlo. En fin, podemos hablar de esto si quieren en las preguntas. Ustedes me dicen en qué momento lo hacemos. Sí, buenas noches. Don Carlos, pues me surge una... ¿Me alcanza a escuchar? Sí. No se escucha. No se escucha, padre. David. ¿Me alcanzo a escuchar? Ya te escuchas. Ahora sí. Disculpen, me parece que tuve un problema con el internet. Le decía muchas gracias y percibo en su presentación, digamos, una confrontación hemos tenido una expectativa histórica a los personajes, a los políticos, ¿no? Nos sucedió con Fox. En el gobierno actual parece que pensábamos que las transiciones iban a ayudar, nos iban a permitir, digamos, estos cambios sociopolíticos y probablemente pues surge esta idea de decir, no son estos los personajes que van a ser por ahí alguien escribía justo esto de lo que nos ha hecho falta, nos ha hecho mucha falta esta participación. Retomo 3 preguntas que por ahí se comentaban. Decían, ¿cómo construir democracia sin caer en autoritarismo? Sin pasar en esta responsabilidad ciudadana que solo se resuelve en consultas populares. Pues también preguntaban cómo distinguir el buen gobierno de un gobierno de populismo, ¿no? Cómo hacer esa distinción para lograr hacer el discernimiento. Y también le preguntaban aquí en el chat, antes de dar la palabra, pues cómo es que usted puede traducir este término de ciudadanía activa. Si le parece bien estas 3 ideas, estas 3 preguntas, y luego pasamos a algunas de los que quieran participar. Construir democracia, cómo distinguir un buen gobierno y cómo entender y promover una ciudadanía activa. Entiendo que las 3 preguntas están interrelacionadas. Sí, espero dar una respuesta que nos indique
por dónde va la situación. Tengo una lámina que ya no pude mostrar, en donde yo señalaba que existe en nuestro mundo tres grandes actores. El mundo del Estado, que tiene sus instituciones. El Estado tiene sus instituciones. El Congreso, la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia, los gobiernos estatales, tiene su espacio, con sus instituciones. El mundo de la economía tiene su espacio, con sus instituciones. La empresa, las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, las relaciones comerciales, las leyes al respecto, etcétera. Las aduanas, todo lo que es el mundo de la economía tiene sus instituciones. El mundo de la sociedad civil también tiene sus instituciones. La iglesia, las organizaciones civiles, incluyendo la posibilidad de tener también las empresas, en fin. Nos movemos alrededor y dentro de las instituciones. Todas las instituciones, ya sea del Estado, del mercado o de la sociedad civil, no están apartadas, funcionan todas al mismo tiempo y funcionan todas al mismo tiempo para todos nosotros, para todos los individuos. Nos movemos siempre en el espacio institucional. ¿Qué es lo que haría falta en este sentido? Porque a todos los seres humanos nos interesa movernos en esos tres espacios y tratar de entender cuál es la dinámica de esos tres espacios en cada momento histórico como el que estamos viviendo en este momento. Me preguntan, ¿cómo construir democracia? ¿Cómo distinguir un buen gobierno? Y supongo que también saber integrarlo. ¿Y cómo integrar ciudadanía activa y promoverla? Les doy un ejemplo que yo he considerado vital, muy importante para el desarrollo de México como sociedad y como ciudadanía. Y yo en algunas otras ocasiones he mencionado, la clave en buena medida de esto, digo, no me lo van a creer, es el municipio. Y la parte pequeña, les menciono, es una verdadera lástima que el único municipalista de México sea yo, porque todos estamos pensando en la manera en que vamos a tener un gran líder y que ese líder va a tener unas políticas que van a modificarnos el rumbo, tanto como país, como familias, como individuos. Y sí ha ocurrido, pero estamos todavía en una época un poco atrasada políticamente en México, en que estamos esperando ese liderazgo. Miren, el liderazgo que tenemos hoy en México ya llegó a un extremo muy interesante, porque incluso le componen canciones, le componen himnos, le prenden veladoras, le tienen oraciones específicas, de veras. O sea, ha habido una especie de deificación de muchos sectores populares, ¿no? Para mí lo importante es avanzar en las instituciones y creo que hay que avanzar en todas las instituciones, no nada más en el municipio. Pero quiero que reflexionen en esto al momento de pensar en la ciudadanía activa, porque esto es histórico y ya se registra en varios países. En varios países el municipio es la parte más importante del desarrollo institucional. ¿Qué es el municipio? Mucha gente piensa, es que el municipio es aquí, ahí está el Palacio Municipal y ahí están el ayuntamiento y están los regidores y están el síndico y están... Señores, el municipio somos nosotros, los ciudadanos. Eso es el municipio, eso lo han logrado en otros países.
Se los explico de la manera en que me lo platicó hace muchos años un amigo mío. Es holandés, pero le gusta estar aquí en México porque tiene una esposa mexicana, en fin. Es que al llegar al municipio, yo llego con mi representante municipal, la trabajadora social, y le digo, vengo de México y estoy aquí en Holanda y vengo a vivir aquí en Holanda con mi esposa y con mis 2 hijos. Ah, muy bien, señor. La trabajadora social toma su cuaderno de notas o su cuaderno de registros, a ver cómo se llama usted, dónde nació, y este es su municipio, sí, este es mi municipio. Bueno, ¿qué le van a dar al señor al ir a su municipio? Lo van a inscribir de inmediato en el padrón de solicitantes de empleo. Pero además le van a conseguir un domicilio donde vivir con su familia y sus hijos. Le van a asignar una escuela. Le van a asignar un ingreso para que pueda comprar los alimentos de sus hijos, tanto a él como a la señora. Le van a resolver toda la vida. Y eso no es jauja, es una realidad, así sucede. ¿Por qué? Porque el señor va a tener que pagar todo eso. Y además de pagar todo eso, va a contribuir con sus impuestos para que exista un fondo para que haya la protección necesaria de la sociedad. Porque allí, en esos lugares, los ciudadanos integran el municipio y son los ciudadanos los que resuelven los problemas de los ciudadanos en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda. Aquí para resolver el problema de vivienda hay que ir al Infonavit, al Fobiste, y a ver cómo se otorga alguna lanita o a ver cómo se cuela uno en las listas. Eso no se puede hacer en otros países, porque en México lo tenemos todo centralizado y todo concentrado y siempre la aspiración ha sido tener cercanía con el cacique. En serio, todo mundo sabe que para conseguir empleo, para conseguir alguna beca, para conseguir muchas cosas, hay que tener, ¿qué decimos los mexicanos? Hay que tener una palanca, ¿no? Hay que tener un padrino, hay que tener... ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados como sociedad también a recrear el caciquismo. Por eso, no hay que descuidar tampoco las estructuras más amplias, las estructuras más grandes, que son las estructuras del Estado, donde se toman las grandes decisiones. Y hay que participar. Como estamos en estos momentos en México, ¿cómo puede uno participar construyendo ciudadanía? A ver, no se trata de sentarnos a la mesa a reflexionar, a ver, ¿cómo podemos construir ciudadanía? Se trata de construirla caminando y se trata de construirla participando en la elección. Y si no estoy de acuerdo con que el presidente se autodesigne el guardián de las elecciones, la próxima manifestación que hagan contra eso, yo voy a ir porque no quiero que el gobierno participe en los procesos electorales. Porque ya sabemos, de acuerdo con toda la historia del siglo XX, que el gobierno es el principal instigador del fraude electoral. Y necesitamos seguir participando para que despartidizar al INE y que los procesos electorales sean una confrontación política entre ciudadanos que piensan distinto y que escogen a sus... pero también tenemos que luchar, como lo estamos haciendo aquí, para hacer cada vez mayor nuestra conciencia. Y cada vez mayor nuestra conciencia se hace a través de lo que estamos haciendo, tener información precisa, una información que provenga de primera mano y que podamos confrontar nuestras ideas, que podamos hacer este tipo de exposiciones, pero además participar en los procesos públicos. Es lo que yo les estaba señalando hace un momento. ¿Qué es lo que está pasando con digamos,
la violencia. Son las señoras y los señores los que están parados aquí en la Ciudad de México bloqueando las calles porque sus hijos no tienen los medicamentos para el cáncer. ¿Y qué está sucediendo? ¿Por qué no hay dinero? Ay, no, pues es que el gobierno está en austeridad. Perdóname, es que el dinero se lo está dando a Pemex. ¿Eso es cierto? No estás demeritando al... No, por favor, no puede ser posible. Yo en lo personal, ustedes pueden hacerlo y lo que gusten. Yo estoy indignadísimo porque le redujeron el presupuesto este año al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. No puede ser. No puede ser. No es correcto. ¿Quién pudo hacer algo? Nadie pudo hacer nada. No lo contradicen al presidente. Uy, es terrible. O sea, no hay Y por otro lado, pues, del otro lado, pues, por decir algo, regresa Ricardo Anaya. Por Dios santo, es un tipo desacreditado. Poco o nada nos va a ayudar a la reconstrucción de la democracia. Si a los panistas les interesa, bueno, pues que cuiden a su partido, porque perdió las referencias importantes que tenía. Ya ni es concebido como partido democrático ni como el partido de la moral pública. A lo mejor alguno de ustedes es panista, pero eso sí es la perdición del partido. ¿Y qué van a ofrecer? ¿Regresar a lo mismo? Por Dios santo, es indignante. Necesitamos participar como ciudadanos. No somos perfectos y con lo que hay que participar. ¿Cómo poder identificar que estamos haciendo las cosas bien? Pues como lo estamos haciendo ahorita, discutiendo y señalando nuestros defectos, nuestros problemas, y diciendo por qué estamos indignados y proponiendo también qué es lo que podemos y debemos hacer. Y ya identificamos que tenemos una fuerza productiva enorme. ¿Cómo le vamos a dar esas oportunidades a los jóvenes? Necesitamos que el Estado se ponga las pilas. Necesitamos que se apoye la inversión. Necesitamos que las políticas, que los empresarios, nada de que se les condonan los impuestos. Eso está bien, que no se les condonen los impuestos. ¿Por qué? Porque son amigos del cacique mayor. No es posible. Necesitamos estar vigilantes de todas las estructuras. Está muy bien que se les cobren los impuestos y todo esto. Necesitamos cosas mucho más difíciles y mucho más complicadas, pero sí tenemos mexicanos muy preparados, muy inteligentes, muy capaces para hacer las cosas. Necesitamos trabajar para que estén ellos dirigiendo el país. Perdón, padre. Muchas gracias, don Carlos. Pues estamos llegando a las 8 de la noche. Yo quisiera invitar, sé que habrá muchas ganas de participar, pero quisiera invitar a que en los espacios locales de donde se desarrolla su acción pastoral, pues así como nos invita hoy Carlos, a seguir estos diálogos, a seguir estas reflexiones. Habrá algunas en las que digamos yo ahí no estoy tan de acuerdo, en otras muy de acuerdo, pero lo importante es que como en un ejercicio de nuestro ser de laicos, en el caso de quienes lo somos, en el caso de los religiosos y las religiosas, pues tengamos una participación activa, consciente, crear más espacios de observación, ¿no? Y Sí. en algunos de estos, como bien sugería, pues también salir a la calle a señalar y hacer propuestas. Me parece que esa es otra Claro. que de pronto perdemos, ¿no? Hacer las propuestas. Pues les invitamos a seguir los diálogos en lo local. Les invitaríamos a terminar hoy agradeciéndole a don Carlos pues el espacio que nos ha regalado, el conocimiento, el recoger histórico y la reflexión que nos provoca para seguir pensando nuestra acción en la iglesia. Muchas gracias y buenas noches a todos.